Hola a todos, soy Juan Portugal y en esta oportunidad desarrollaré el algoritmo de la firma digital. Haremos una presentación en PowerPoint para los conceptos y luego pasaremos a la codificación del programa. Bien, empecemos. Desarrollar algoritmo de la firma digital. Universidad José Carlos Mariátegui, curso Programación Digital, Ingeniería Civil, cuarto ciclo. ¿Qué es encriptación? Es el proceso mediante el cual cierta información sin formato es cifrada de forma que el resultado sea ilegible, a menos que se conozcan los datos para su debida interpretación. Es una medida de seguridad que es utilizada para almacenar o transmitir información y esta no puede ser interpretada por terceras personas. Seguridad. Un buen sistema de cifrado pone toda la seguridad en la clave y ninguna en el algoritmo. Por tanto, no debería ser de ninguna ayuda que el atacante conozca el algoritmo usado. Usos frecuentes de la encriptación de datos. Transmisión de información sensible con contraseñas, número de identificación legal, número de tarjetas de crédito, conversiones privadas, otros. ¿Qué es la criptografía? La criptografía es una necesidad derivada de realizar comunicaciones por escrito, en su origen, creada para preservar la privacidad de la información que se transmite, garantizando que una persona que no esté autorizada no pueda leer el contenido del mensaje. En la historia hemos tenido multitud de ejemplos de formas de encriptar mensajes, como los métodos espartanos de hace 2500 años, el cifrado de Polibios, de los griegos, o el cifrado del César, de los romanos, y sin olvidarnos de la máquina de encriptación más famosa de la historia, la máquina Enigma. Tipos de criptografía. Criptografía simétrica, criptografía asimétrica, criptografía híbrida. Criptografía asimétrica. La criptografía simétrica solo utiliza una clave para cifrar y descifrar el mensaje, que tiene que conocer el emisor y el receptor previamente, y ese es el punto débil del sistema, la comunicación de las claves entre ambos sujetos, ya que resulta más fácil interceptar una clave que se ha transmitido sin seguridad, diciéndola en alto, mandándola por correo electrónico o por llamada telefónica. En esta imagen se representa la criptografía simétrica, con una misma clave para el envío y recepción de datos. Criptografía asimétrica. La criptografía simétrica se basa en el uso de dos claves para el envío de mensajes. La pública, que se podrá difundir sin ningún problema a todas las personas que necesiten mandar algo cifrado, y la privada, que no debe ser revelada nunca. El remitente usa la clave pública del destinatario para cifrar el mensaje, y una vez cifrado, solo la clave privada del destinatario podrá descifrar este mensaje. Aquí hay una imagen que representa la criptografía asimétrica. Otro propósito de este sistema es también el poder firmar documentos, certificando que el emisor es quien dice ser, firmando con la clave privada y verificando la identidad con la pública. Diferencias entre criptografía simétrica y asimétrica. Para empezar, la criptografía simétrica es más insegura, ya que el hecho de pasar la clave es una gran vulnerabilidad, pero se puede cifrar y descifrar en menor tiempo del que tarda la criptografía simétrica, que es el principal inconveniente y es la razón por la que existe la criptografía híbrida. Criptografía híbrida. Este sistema es la unión de las ventajas de los dos anteriores. Debemos de partir que el problema de ambos sistemas criptográficos es que el simétrico es inseguro y el asimétrico es lento. El proceso para usar un sistema criptográfico híbrido es el siguiente. Para enviar un archivo: generar una clave pública y otra privada en el receptor. Cifrar un archivo de forma sincrónica. El receptor nos envía su clave pública. Ciframos la clave que hemos usado para encriptar el archivo con la clave pública del receptor. Enviamos el archivo cifrado sincrónicamente y la clave del archivo cifrada asincrónicamente y solo puede ver el receptor. Para el desarrollo del algoritmo de la firma digital usaremos el hash. Pero, ¿qué es hash? Los hash o funciones de resumen son algoritmos que consiguen crear a partir de una entrada, ya sea un texto, una contraseña o un archivo, por ejemplo, una salida alfanumérica de longitud normalmente fija que representa un resumen de toda la información que se le ha dado. Es decir, a partir de los datos de la entrada crea una cadena que solo puede volverse a crear con esos mismos datos. Estas funciones no tienen el mismo propósito que la criptografía simétrica y asimétrica. Tienen varios cometidos, entre ellos está asegurar que no se ha modificado un archivo en una transmisión, hacer ilegible una contraseña o firmar digitalmente un documento. Cuando la entrada es un documento, el resultado de la función es un número que identifique indiscutible al texto. Si se adjunta este número al texto, el destinatario puede aplicar de nuevo la función y comprobar su resultado con el que ha recibido.
Este tipo de operaciones no están pensadas para que las lleve a cabo el usuario, sino que se utiliza software que automatiza tanto la función de calcular el valor hash como su verificación posterior. En definitiva, las funciones hash se encargan de representar de forma compacta un archivo o conjunto de datos que normalmente es de mayor tamaño que el hash independientemente del propósito de su uso. Este sistema de criptografía usa algoritmos que aseguran que con la respuesta o hash nunca se podrá saber cuáles han sido los datos insertados, lo que indica que es una función unidireccional. Este sistema de criptografía usa algoritmos que aseguran que con la respuesta o hash nunca se podrá saber cuáles han sido los datos insertados, lo cual indica que es una función unidireccional. Formas de uso. Las funciones hash son muy usadas. Una de las utilidades que tiene es proteger la confidencialidad de una contraseña, ya que podría estar en texto plano y ser accesible por cualquiera, y aún así no poder ser capaces de deducirla. En este caso, para saber si una contraseña que está guardada, por ejemplo, en una base de datos, es igual a la que hemos introducido, no se descifra el hash, ya que debería de ser imposible hacerlo, sino que se le aplica la misma función de resumen a la contraseña que especificamos, y se comparará el resultado con el que tenemos guardado, como se hace con las contraseñas de los sistemas Linux. Otro uso que tiene esta función es la de garantizar la integridad de los datos, y es algo visto en algunas webs que proporcionan descargas de archivos grandes, por ejemplo software, dando junto a su vez el resumen del archivo y la función usada. ¿Qué es MD5? MD5 es uno de los algoritmos de reducción criptográficos diseñados por el profesor Ronald Rives, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Fue desarrollado en 1991, como reemplazo del algoritmo MD4, después de que Hans Dobertin descubriese su debilidad. En criptografía, MD5 o algoritmo de resumen del mensaje 5 en inglés es un algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits ampliamente usado. Aplicaciones del MD5. Los resúmenes MD5 se utilizan extensamente en el mundo del software para proporcionar la seguridad de que un archivo descargado de Internet no sea alterado. Comparando una suma MD5 publicada con la suma de comprobación del archivo descargado, un usuario puede tener la confianza suficiente de que el archivo es igual que el publicado por los desarrolladores. Esto protege al usuario contra los caballos de Troya o troyanos y virus que algún otro usuario malicioso pudiera incluir en el software. La comprobación de un archivo descargado contra su suma MD5 no detecta solamente los archivos alterados de una manera maliciosa, también reconoce una descarga corrupta o incompleta. En los sistemas Unix y GNU Linux se utiliza el algoritmo MD5 para calcular el hash de las claves de los usuarios. En el disco se guardan el resultado del MD5 de la clave que se introduce al dar de alta un usuario, y cuando éste quiere entrar en el sistema se compara el hash MD5 de la clave introducida con el hash que hay guardado en el disco duro. Si coinciden, es la misma clave y el usuario será autenticado. El MD5 también se puede usar para comprobar que los correos electrónicos no han sido alterados usando claves públicas y privadas. ¿Qué es una firma? Una firma es un medio de verificación de la identidad de una persona, signo o escritura manuscrita que una persona pone al pie de un escrito o de un documento para identificarse, autorizar el documento, expresar que aprueba su contenido, etc. ¿Qué es firma digital? Una firma digital es un esquema matemático que sirve para demostrar la autenticidad de un mensaje digital o de un documento electrónico. Una firma digital da al destinatario seguridad en que el mensaje fue creado por el remitente y que no fue alterado durante la transmisión. Consiste en un método criptográfico que asocia la identidad de una persona o de un equipo informático al mensaje o documento. En función del tipo de firma, puede además asegurar la integridad del documento o mensaje. Un documento firmado digitalmente tiene la misma validez que uno firmado en papel. Algunas aplicaciones de la firma digital. Para trámites con entidades públicas como declaraciones impositivas, notificaciones judiciales, operaciones bancarias, contratos a distancia, documentos de comercio exterior, también en historias clínicas y verificación y autenticación en Internet y sistemas informáticos. El método más simple de firmar digitalmente consiste en crear un hash de la información enviada y cifrarlo con nuestra clave privada, de nuestro par de claves de criptografía simétrica,
para que cualquiera con nuestra clave pública pueda ver el hash real y verificar que el contenido del archivo es el que hemos enviado nosotros. Bueno, ahora pasaremos al programa Sublime Text, donde ya está la codificación. Ahora abrimos Sublime Text y aquí está el algoritmo de la firma digital, hecho en lenguaje PHP, lenguaje de programación que es usado principalmente para la creación de páginas web, ya que mostraremos el resultado de la firma digital en Chrome. Muy bien, aquí está dividido en tres partes. Una es en la encriptación en sí y otro solamente es la muestra de cómo se verá la página web, la cual llevará el título de firma digital. Estos son las condiciones, el color, las características o la manera en que se va a ver nuestra página web, el color de la letra. Y bien, aquí están lo que nos va a pedir. Nos va a pedir un nombre, cual le hemos llamado nombre. Nos van a ingresar datos, apellido, dirección, teléfono, y va a tener un botón. Este es un botón, la cual va a ser generar clave, lo cual nos va a mandar a encriptación. Encriptación se va a llamar clave generada. Acá está el color del texto, el color del fondo, el tamaño del texto y del lugar de donde jala la información. Está aquí el nombre. Usando el texto que hemos ingresado como nombre, este programa encriptará con el tipo de encriptación MD5 usando el texto del nombre. Acá dice nombre encriptado MD5, jalando la información de nombre. Esto simplemente es para mostrar y BR para dar espaciado, lo cual saldrá como señor, jalando los nombres de la codificación anterior, del nombre, de los datos que hemos ingresado, nombre, apellido. Se le acredita la autorización de su firma digital y abajo mostrará el código hash creado. Después se generará un botón para regresar a la función anterior para poder ingresar otros nuevos datos. También aquí está lo que simplemente es la máscara de la página, cómo se va a ver, el color, el tamaño del texto, el tipo. Nada más es simplemente la máscara de cómo se va a ver nuestra página web. Bueno, ahora estos archivos ya los he guardado en la carpeta donde instalé este programa llamado SAM Control Panel, que es un programa que sirve para interpretar dicho lenguaje PHP en las páginas o en los navegadores de internet. Entonces, estos archivos los he guardado dentro de la carpeta donde instalé este programa para poderlos visualizar, para lo cual activaré este programa SAM Control Panel e iremos a Chrome, al localhost y la carpeta que yo llamé hash, donde se encuentran los tres archivos que yo creé en el programa Sublime Text. Se encuentran aquí, para lo cual empezaré usando index usuario, que es lo que creamos aquí. Toda esta codificación, como del color del texto, el tamaño, el fondo, todo está aquí. Y el botón que me manda a la siguiente codificación, que es ingresa, donde está bueno qué color tiene, el tamaño de texto, la forma en que va a ser ubicado y los cuadros donde nos van a pedir nuestros datos, que son nombre, apellido, dirección, teléfono, y un último botón que nos mandará a la otra codificación, que es la que genera clave. Entonces, en esta página ingresaremos los datos, ingresaré mis datos, y el botón me llevará a esta página que dice señor Juan Manuel Portugal Rodríguez, se le acredita la autorización de su firma digital. La clave de su firma es, y como pueden observar aquí, el programa ha encriptado con MD5, con la función hash MD5, el texto
donde iba mi nombre. Usando mi nombre ha encriptado esos datos. Entonces, esta es la codificación y aquí es donde se puede visualizar lo que hemos ingresado. Ahora con el botón regresa, regresamos a la primera página para, si queremos, ingresar otros datos para verificar de que es totalmente diferente si ingresamos otros datos. Vamos a hacer la prueba ahora. Y al generar la clave ya es algo totalmente diferente. Cabe resaltar que lo que estamos creando aquí es una codificación o encriptación hash MD5 con el texto, en este caso, que sería mi nombre, lo cual sería una llave secreta de los dos tipos de llaves que hay en la criptografía asimétrica. Esta codificación es unidireccional, ya que es muy complicado desencriptarla, por lo cual este dato solamente se envía con la información, se anexa o se junta en una carpeta a la información que también se le encripta para enviarlo por internet a un destinatario que con una llave pública puede verificar si somos nosotros verdaderamente los que estamos enviando el mensaje por la firma que le hemos agregado a nuestro documento o video o imagen enviado. Bueno, eso sería todo. Gracias.